cuando un pensador se plantea el conocimiento de Dios, pues naturalmente el camino o la manera de razonar es la siguiente. La realidad nos da indicios de que hay algo que está en un orden superior al natural. La religión lo que nos dice no es si nosotros podemos conocer a Dios, sino que lo propiamente religioso es que se nos ha manifestado de tal manera que el camino hacia Dios no lo hemos recorrido nosotros, nuestro pensamiento, sino que es Él el que se nos ha mostrado. Y a eso lo llamamos revelación. Por lo tanto, no vamos a hablar en este vídeo sobre cómo podemos conocer a Dios, sino de qué manera Dios se nos ha mostrado. Dios se da a conocer al ser humano. La cuestión es cómo Dios, siendo eterno, se nos hace presente en el aquí y en el ahora del ser humano. Porque claro, el ser humano en general no existe, o sea, no es un ente así abstracto, sino que el ser humano se da en el tiempo y se da en el espacio. Yo vivo mi propia historia y el ser humano tiene su propia historia. Dios esto también lo asume cuando se da a conocer, porque el hecho de darse a conocer de Dios implica darse en el tiempo y darse en el espacio. Por eso mismo, más que Dios se dé a conocer, decimos, y esto es una cosa muy importante para el cristianismo, decimos que Dios se ha ido dando a conocer, o Dios se va dando a conocer, porque va preparando al hombre, porque va actuando progresivamente, porque Dios no coge y de un fogonazo ilumina todo, sino que Dios se mete en la historia y va acompañando al ser humano en su paso por la tierra, en según qué lugares, en unos lugares sí, en unos lugares no. Cuando el ser humano está preparado para reconocer una verdad, entonces Dios la manifiesta. Dios se da en la historia concreta de las personas. Esta historia tiene un principio y tiene un final. El principio es la creación del hombre, porque claro, no se da revelación al hombre si el hombre no existe, por lo tanto empieza con la creación del hombre y acaba con la plenitud de la revelación, que es cuando Dios realmente lo manifiesta todo sobre sí mismo. Este manifestarlo todo sobre sí mismo se da con Jesucristo, ¿no? Esto lo dice San Juan en el inicio de su Evangelio, ¿no? Pues Dios y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces sigue contando pues que ¿no? las tinieblas no lo recibieron, pero a quien lo recibió, pues Dios le dio el poder de convertirse en hijo de Dios, etc. Pero claro, la pregunta es, ¿termina la revelación con Jesucristo? La respuesta es sí, y la respuesta también es no. Naturalmente Dios se manifiesta perfectamente en Jesucristo, de tal manera que no cabe recibir una nueva manifestación pública de lo que Dios quiere de nosotros, porque ya lo ha dicho todo. Sin embargo, el mensaje de Dios, la acción de Dios en la humanidad, tiene que seguir viva, porque la historia de la humanidad todavía continúa viva. El mensaje de Dios tiene que llegar a todos los hombres que están llegando constantemente y que pasan por esta vida. A esa segunda fase de la revelación, en la que ya todo está dicho, pero al mismo tiempo tiene que volverse a repetir constantemente al ser humano, eso precisamente es la Iglesia. Desde ese punto de vista, la Iglesia es la revelación del Evangelio de Dios en la historia. Si uno es cristiano pero no cree en la Iglesia, tiene un problema serio, porque nadie sabe cómo le llega el mensaje de Dios, sino es a través de esa mediación humana que se da en la historia, que esa es la Iglesia, precisamente. Precisamente por eso, en esa segunda fase, después de la plenitud de la revelación que se da en la historia, a lo que llamamos Iglesia, que es el depósito de ese mensaje de salvación de Dios, cabe aplicarle el mismo esquema de antes. Dios no solo habla con palabras, que es propiamente el mensaje de la Iglesia, sino que también actúa. La salvación, la acción de Dios en la historia a través de Jesucristo sigue viva en la Iglesia a través de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, ¿no? Que es la presencia de Cristo. Bueno, creo que como introducción me parece que la cuestión de la revelación queda un poco más encuadrada así, que no como a veces pues, nos lo planteamos con una cosa abstracta pues, que tiene poco arraigo. Pero evidentemente para un cristiano, para una persona que estudia la religión, la cuestión de la revelación es una cuestión
realmente importante. Para los profesores que damos clase en secundaria, me parece que es una cuestión como muy fundamental releer y hasta cierto punto pues, estar muy familiarizados, pues, primero, con el catecismo, ¿no? El catecismo, cuando explica las verdades de la fe en esa primera parte del catecismo, pues se dedica un primer capítulo a la revelación. Pues esa parte del catecismo pues, es muy clara y me parece que vale la pena pues, estar muy familiarizados para poder transmitirla bien. Y por supuesto, es un tema muy importante en los documentos magisteriales del siglo XX, especialmente en el Concilio Vaticano II. Esto sale, por supuesto, en la Constitución Dogmática de Iberbum, que es una constitución dogmática, un documento del Concilio Vaticano II sobre la revelación, precisamente. Y luego, de manera indirecta, sobre todo, pues estas ideas de la Iglesia como revelación de Dios, como depósito de la revelación de Dios, como lugar en el que Dios continúa viviendo y actuando en favor de nuestro, pues eso se da, pues eso está en la Constitución Gaudium et Spes, que es sobre, ¿no?, el papel de la Iglesia, la misión de la Iglesia en el mundo, y la Lumen Gentium, ¿no?, que es pues, como el gran documento sobre la Iglesia, ¿no?, del Concilio Vaticano II, la gran reflexión de la Iglesia sobre su propia naturaleza. Bueno, no lo sé, creo que esto puede ayudar un poquito más a centrar la cuestión de lo que es la revelación, que es la acción de Dios sobre el hombre y la capacidad que tenemos nosotros de reconocer a Dios. Luego ya hablaríamos en otro capítulo, hablaríamos de qué condiciones tiene el hombre para poder reconocer la palabra de Dios y la acción de Dios en el mundo, ¿no? Esto que es un tema como muy espinoso y es la cuestión del sobrenatural. Por ahora nos conformamos con la cuestión de la revelación, ¿no?, de cómo Dios se nos ha manifestado.